Esto lo vamos a pasar así muy rápidamente. Decíamos que el Doppler es una variación de frecuencia del ultrasonido cuando incide en un objeto en movimiento, ¿no? Dábamos el ejemplo de la ambulancia que se acerca. A medida que se acerca va virando la frecuencia y yo voy sintiendo la sirena de más grave a más agudo, y cuando se aleja de más agudo a más grave. Por eso se ven las ondas que escucha que viene el auto. A medida que se acerca el auto, la frecuencia aumenta, por eso se escucha más agudo. Cuanto más alta la frecuencia, más agudo es el timbre. Lo mismo pasa cuando se incide con el ultrasonido, los glóbulos rojos que viajan en las arterias y las venas, y eso genera una inflexión de velocidades. Se registran las velocidades de acuerdo a la pulsatilidad de la arteria, por eso tiene esta forma de picos, ¿sí? Cada pico es una sístole. Y se registra en esto que se llama gráfico espectral. A su vez también escuchamos un sonido al momento de hacer el estudio, que hace un ruidito que va siguiendo la pulsatilidad, ¿sí? Como si fuese, por ejemplo, no sé si escucharon alguna vez, pero tiene esa particularidad y varía según la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, para medir las características Doppler, utilizamos unos índices que se llaman índices de resistencia, ¿sí? Vamos a ver acá, ¿qué son estos? ¿Sí? Los índices de resistencia. Esos índices lo que me van a indicar es si el flujo, como en este caso de arriba, perdón, tiene mucho flujo en sístole y mucho flujo en diástole. Fíjense que este es cero, acá hay un alto flujo en diástole, acá prácticamente no hay flujo en diástole, y acá hay un flujo reverso en diástole. Entonces, esos índices van a variar, ¿sí? Y se llaman índice AB o sistodiastólico, índice de resistencia y el de pulsatilidad. Estos son los que más van a escuchar: índice de resistencia e índice de pulsatilidad. Esos índices, de acuerdo a la estructura que vamos a evaluar, tiene una tabla donde indica qué es lo normal y qué es lo anormal, como todo que hemos visto hasta ahora en ecografía. Bueno, acá lo que les mostraba este dibujito es que además del Doppler espectral, hay un Doppler color que nos ayuda. Es una herramienta muy valiosa porque a la arteria o a la vena le coloca un color, ¿sí? Entonces nosotros podemos identificar mejor las estructuras vasculares. El color rojo significa que el flujo se acerca al transductor, y el color azul se aleja del transductor. Acá vemos, por ejemplo, en una cabeza fetal, la arteria cerebral media, que se acerca al transductor, la del lado izquierdo, y la del lado derecho, que se aleja del transductor. Estas son las cerebrales posteriores. Esta fórmula lo que trata de explicar es que siempre tiene que haber un ángulo de insonación que tiene que ser menor a 90 para que se pueda tomar una buena señal Doppler. No viene mucho al caso en esta situación. Y los que vamos a usar habitualmente son el Doppler pulsado y el Doppler color. Muy bien. Acá vamos a explicar solamente eh, cómo se explica. Ya lo hablamos esto alguna vez, pero es como a manera de repaso. ¿Cómo se comporta un fluido a través de un sistema vascular, en este caso la sangre,
va a depender la velocidad y la presión que tenga el líquido dentro de ese sistema, va a depender de algunos factores. Por ejemplo, de la presión que yo ejerzo. En este caso, nuestra bomba es el corazón. O sea, la presión que ejerce el corazón empuja el líquido que va por las arterias, ¿sí? Ya sea el corazón materno. Si yo tengo las arterias periféricas, que son de pequeño calibre, que se contraen, va a disminuir el radio de todas esas pequeñas arterias y por lo tanto va a haber que hacer mayor presión para vencer esa resistencia, ¿sí? Entonces, a medida que yo disminuyo el radio de las arterias, la resistencia aumenta. ¿Mm? Si aumenta la resistencia, la velocidad disminuye. ¿Mm? Es inversamente proporcional. Si disminuye la resistencia, aumenta la velocidad. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros conectamos la manguera en nuestras casas para regar las plantas, si yo aprieto el extremo de la manguera, lo que hago es disminuir el radio. Por lo tanto, aumenta la resistencia, ¿sí? Entonces, la presión del agua corriente, yo al disminuir el radio, aumenta la velocidad, perdón, aumenta la resistencia e inicialmente aumenta la velocidad. Si yo aprieto totalmente, en un momento dado el flujo desaparece, ¿sí? Porque no puede pasar la obstrucción que yo le planteo. Lo mismo pasa en el sistema circulatorio. Cuando hace mucho frío, se produce vasoconstricción periférica y aumenta la presión dentro del sistema arterial. Por eso habrán escuchado nombrar ustedes que, bueno, que cuando hace mucho frío, las personas mayores eh, pueden, esos picos hipertensivos pueden producirle o desencadenar infartos o alteraciones vasculares y ese tipo de cosas, porque cuando hay un aumento brusco de la presión puede desencadenarse esos episodios. ¿Y por qué se produce? Porque el frío se asocia a vasoconstricción. Ese es un ejemplo práctico que les doy para tratar de entender qué pasa en la circulación. Vayamos entonces a lo que nos interesa. A ver dónde tengo. Bueno. Dijimos entonces que el Doppler nos permite evaluar la circulación materno-fetal y esto nos va a dar una idea del bienestar fetal, ¿sí? Y desde el punto de vista de la madre, el estado de circulación uterina va a estar en estrecha relación, en el caso de las embarazadas, con la probabilidad de preeclampsia. Esa es la importancia que tiene, ¿sí? Por lo tanto, podemos identificar cuáles son las pacientes que van a tener mayor riesgo a presentar un cuadro de preeclampsia o de retardo de crecimiento intrauterino. Y además, como decíamos recién, los mecanismos hemodinámicos, tanto del feto como de la placenta, los podemos evaluar y en base a eso sacar conclusiones de acuerdo relacionadas con el estatus materno-fetal. La circulación uterina, que depende de las arterias hipogástricas, llega hasta la altura del cuello uterino, asciende por el borde lateral del útero, ¿sí? Y finalmente se anastomosa con las ramas que vienen de la arteria ovárica.
A ambos lados del útero, esas arterias uterinas dan ramas que se llaman ramas arcuatas. Esas ramas arcuatas, una hacia adelante y la otra hacia atrás, y hacen todo un anillo que rodea, en el espesor del miometrio, rodea todo el útero. A su vez, ese anillo de arterias arcuatas dan arterias eh, perpendiculares, ¿sí?, que se llaman arterias radiales. Esas arterias radiales van a atravesar los 2/3 internos del miometrio hasta la decidua, que es la porción del endometrio que está preparada para recibir a la gesta, ¿no? Al saco, al ovocito, al huevo sería, ¿no? Al huevo. Se va a implantar en el endometrio y ahí entonces empieza a interactuar el trofoblasto que rodea al huevo, va a interactuar con las estructuras maternas, ¿eh? Es decir, el endometrio y el miometrio. ¿Cómo interactúan? Bueno, de la siguiente manera. Ese trofoblasto que tiene dos porciones, una que es el citotrofoblasto y una más externa que es el syncytio trofoblasto. Ese syncytio trofoblasto tiene una serie de enzimas que van degradando los componentes elásticos y musculares de las arterias radiales, ¿sí? Y entonces esos vasos de golpe pierden su elasticidad y se dilatan. ¿Sí? Al dilatarse, aumentan el radio y por lo tanto va a disminuir la resistencia de la vasculatura uterina. Esta invasión del trofoblasto en el miometrio se produce en dos oleadas. La primera oleada de invasión es la que interactúa directamente con la parte más superficial, que sería el endometrio. ¿Sí? Endometrio. Acá lo que quiere graficar es como una arteria que tiene un diámetro normal, a medida que interactúa con el syncytio trofoblasto, va perdiendo su elasticidad, sus capas elásticas y musculares, y entonces queda una estructura vascular más amplia, ¿sí? Es como que se nos agranda la manguera, digamos, ¿no? Entonces va a tener un flujo mucho más complaciente. Eso se produce entre las primeras 6 y 12 semanas. Hay una segunda oleada trofoblástica que afecta a las arterias, pero ya a nivel del miometrio. Acá, esto es endometrio, esto es miometrio. Entonces ven que acá las arterias son de calibre normal y acá son de calibre más aumentado. ¿Por qué? Porque también estas arterias sufren esa degradación o esa degeneración de las fibras musculares y elásticas. Si esto se produce de esa manera, la primera invasión y la segunda invasión o oleada trofoblástica, la vascularización vamos a decir que es normal. Entonces vamos a tener vasos de gran calibre, muy complacientes, con un buen flujo de baja resistencia. ¿Sí? Nada se va a oponer al flujo que llene todos esos lagos que van a rodear las vellosidades, ¿sí?, coriónicas, que son los que finalmente van a producir la placenta, que van a constituir la placenta. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, si no entienden algo, me avisan. Bueno, entonces, vamos a empezar por el lado materno. Ya vimos que podemos identificar perfectamente las arterias uterinas. Eso se logra a nivel de la ingle materna. Se coloca el transductor, se localizan los vasos
femorales y los vasos ilíacos, y ahí en relación a ellos pasa la arteria uterina. Se mide, que sería más o menos en esta porción, ¿sí? Entonces colocamos nuestro cursor de Doppler y empezamos a medir el flujo arterial de la arteria uterina. Va a tener una determinada velocidad y unos determinados índices de resistencia, que los vamos a graficar de esta manera. Acá se ve el cursor, acá se ve la arteria uterina que está encendida con color rojo. Sobre esa arteria se coloca el cursor, que son dos rayitas rojas que están ahí. Y el equipo nos va a tirar esta velocidad, ¿sí? Sístole, diástole, fin de diástole, sístole, diástole. Y así sucesivamente, sístole y diástole. Entonces yo puedo decir, si uso la escala, acá dice 40, 50, 60, parece que dice 50, 60. Entonces yo sé que acá el pico de velocidad es de, vamos a suponer, 55 centímetros por segundo y que después baja en la diástole. Bueno, al principio, acá estamos en un embarazo muy pequeñito, vamos a tener todavía una resistencia alta, porque falta la segunda oleada, que es hasta las 18 semanas. Cuando se produce esa segunda oleada, vamos a tener una menor resistencia todavía, ¿sí? Entonces, al principio, esta es una onda con relativamente alta resistencia, con una onda, con una incisura donde empieza la diástole, y esta incisura que es el fin de diástole. Acá, como dice el texto, hay una incisura protodiastólica, que es esta, y un escaso o poco o lento flujo de fin de diástole, que sería esta letrita que se ve acá, que es la D de la diástole. A medida que pasa el tiempo, se produce la segunda oleada trofoblástica, se logra una mayor dilatación de las arterias a nivel del miometrio y por lo tanto es como que en vez de tener una manguera sola, imagínense que la manguera en la punta se divide en muchas ramas de mangueras, ¿sí? Como si fuese un ramillete. Entonces vamos a tener que el radio de la manguera va a ser mucho mayor. Si sumamos todos los radios de las mangueritas más pequeñas, va a tener un área mucho mayor. Entonces, el flujo que antes me costaba con el bombeo del corazón mandar, de golpe vamos a tener mucho flujo durante todo el ciclo cardíaco, tanto en sístole como en diástole. Si ustedes miran la cantidad de rayitas, acá vamos a suponer que cada una sea 10, tengo 10, 20, 30, 40, 50 o 5 unidades, digamos, de 10, 50 centímetros por segundo. Si comparo al primer trimestre, acá voy a tener 1,5. Esto significa que en diástole hay muy poca velocidad de flujo y esto significa que en diástole hay una alta velocidad. Y cuando tiene alta velocidad tanto en sístole como en diástole, significa que hay baja resistencia. Por eso dice acá onda de baja resistencia. Cuando yo veo esto, lo que quiere decir es que respeta el patrón normal de vascularización uterina, ¿sí? Entonces, yo en base a eso voy a tomar un índice de resistencia y sobre todo un índice de pulsatilidad y lo voy a reflejar en una tabla que me va a indicar, bueno, de acuerdo a la cantidad de semanas de embarazo, yo tengo tal índice de pulsatilidad. Entonces digo, bueno, esta vascularización uterina está dentro de lo normal. ¿Qué pasa si, vamos a suponer, estoy en las 23, 24 semanas, y en vez de tener un parámetro, un gráfico espectral de estas características, tengo uno como este, que correspondería al primer trimestre,
con poco flujo de fin de diástole, ojo, me va a dar que el índice de pulsatilidad está muy aumentado y se va a escapar del percentil 95 de mi tabla. Entonces yo voy a decir, bueno, cuidado porque esta paciente presenta mayor riesgo de, de, de sufrir una preeclampsia al final del embarazo. Entonces, a esa paciente la vamos a controlar más de cerca, le vamos a repetir, se le va a instaurar algún tratamiento profiláctico, a veces dan aspirina, etcétera, y se la va a seguir más de cerca. ¿Se entiende? Entonces, el aspecto que corresponde a la circulación uterina nos permite evaluar la arteria uterina y en base a eso poder predecir si tiene probabilidades o no de sufrir una preeclampsia. Todavía ni siquiera hemos hablado del feto, ¿sí? Suponemos que el feto está creciendo bien. Y entonces pueden darse una serie de situaciones que están relacionadas con un aumento de la presión arterial en el embarazo. La preeclampsia, ustedes saben que es una enfermedad grave que no solamente se asocia, digamos, tiene hipertensión, sino que se asocia a otros signos que son proteinuria, disminución de las plaquetas, disfunción hepática, insuficiencia renal, inclusive si se convierte en un cuadro de eclampsia puede tener alteraciones neurológicas severas. Entonces, como no todos los casos evolucionan a una preeclampsia, estos pacientes que tienen una alteración del flujo uterino necesitan un seguimiento muy minucioso. Otro cuadro de hipertensión arterial es la hipertensión gestacional, la que se establece una mujer que no era hipertensa antes del embarazo, pero que una vez que está embarazada a partir de las 20 semanas, se constata un aumento sostenido de la tensión arterial. Entonces, si es solamente esto, vamos a decir, bueno, esta es una hipertensión asociada al embarazo o hipertensión gestacional. Y después están las mujeres que son hipertensas crónicas, muchas de ellas que no sabían que eran hipertensas, porque habitualmente la hipertensión arterial es una entidad o una enfermedad totalmente asintomática. Entonces, ahí un poco va a haber que ir viendo que podría tratarse de un caso de hipertensión crónica, que bueno, con una gestación. En instancia, un caso o el otro, también van a necesitar una corrección de la presión, un seguimiento minucioso del embarazo. Hay dos formas de preeclampsia, una forma precoz y una forma tardía. La forma precoz que se presenta antes del embarazo es la que va a afectar en mayor medida, potencialmente afectar al feto. Puede asociarse generalmente estos casos con interrupción previa o parto prematuro del embarazo, con mayor morbilidad, tanto fetal como materna. ¿Sí? Se ha visto que en la preeclampsia lo que hay es una interrelación entre los factores que favorecen el desarrollo angiogénico y los que son antiangiogénicos. Angiogénico significa, como su nombre lo indica, ¿sí? Angio es vaso y génesis es formación o nacimiento. Uno forma vasos y por lo tanto se produce una buena vascularización, y los factores antiangiogénicos son los que van a contrarrestar ese desarrollo vascular. Cuando predomina el factor antiangiogénico, entonces vamos a tener casos más severos de preeclampsia,
y eventualmente casos de insuficiencia placentaria. Cuando la preeclampsia se presenta en una etapa más tardía del embarazo, es más difícil de detectar, ¿sí? Pero con el Doppler de los vasos uterinos y de los vasos se pueden evidenciar la alteración de los índices. Y tanto de esta forma como la otra, tanto la temprana como la tardía, siempre el Doppler de la arteria uterina es el parámetro aislado más importante. Bueno, factores asociados a preeclampsia, esto ustedes lo deben seguramente dominar. Tenemos el síndrome antifosfolipídico, que son enfermedades autoinmunes, ¿sí? Asociadas con un espectro de enfermedades autoinmunes, en las cuales hay anticuerpos antimembrana citoplasmática y entonces eso puede producir una serie de alteraciones. Que haya tenido una preeclampsia previa, pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35 o pacientes de más de 40 años. Y bueno, acá tenemos otras enfermedades autoinmunes como el lupus, tenemos la diabetes, etcétera. Todos factores que pueden favorecer la presencia o la preeclampsia. Pasamos del Doppler de la arteria uterina a la circulación umbilical o a circulación fetal. Acá el fenómeno es parecido. Fíjense que en la foto figuran las semanas de gestación y cómo va cambiando el patrón espectral de la onda. Así como decíamos que en la arteria uterina, al principio del embarazo, justamente por esa diferencia entre la primera y la segunda oleada, íbamos a tener ondas con alta resistencia, altos índices de pulsatilidad en la primera parte, que después iba a bajar los índices de resistencia porque el flujo aumentaba tanto en sístole como en diástole. En la circulación umbilical pasa algo parecido. Vamos a tener que cuando la placenta recién se está formando esos lagos intervellosos, y va tomando cuerpo, aumentando de volumen y por lo tanto teniendo un mayor lecho vascular, cuando la placenta todavía es muy pequeña, estamos acá entre las 10 y 13 semanas que se empieza a formar, fíjense que la arteria umbilical tiene una onda en la cual tiene solamente flujo durante la sístole, pero no tiene flujo en la diástole. Ya 3 semanas después, la onda cambió porque tiene flujo tanto en sístole como en diástole. Todavía tiene bajo flujo, relativamente bajo, pero lo importante es que ya tiene flujo en diástole. A medida que van aumentando las semanas, este flujo va a ir despacito aumentando. A las 22 semanas ya tenemos casi una rayita blanca. Acá parecido, quizás un poquito más. Y acá tenemos un buen flujo tanto en sístole como en diástole, ¿sí? Entonces, la arteria umbilical también va cambiando su índice de resistencia a medida que pasan las semanas. Bueno, ustedes podrán pensar, si normalmente va disminuyendo la resistencia y tiene un patrón de baja resistencia como este, con mucho flujo en diástole, si eso va a suceder siempre y cuando la placenta tenga las características adecuadas de cantidad de vasos pequeños, cantidad de vellosidades de lagos intervellosos adecuados, un volumen placentario normal.
Pero puede suceder que ese desarrollo normal de la placenta se vea alterado por la presencia o de alguna noxa, o vamos a suponer una mujer, que puede ser una mujer que tenga, qué sé yo, tabaquismo, drogadicción o abuso de drogas, puede alterar la hemodinamia placentaria y nos va a alterar necesariamente o que tenga vamos a suponer, un síndrome antifosfolipídico que tenga una alteración de la vasculatura placentaria, esta secuencia no se va a formar de la misma manera. Entonces podemos llegar a tener placentas patológicas con patrones de arteria umbilical también patológicos. Vamos a ver algún ejemplo. Y acá es lo que se produce. Esta es la secuencia cuando se produce un aumento de la resistencia periférica. Cuando yo hablo de arteria umbilical y digo resistencia periférica, lo que estoy hablando es de la placenta. Vamos a ver el dibujito. Acá, en este dibujito, se ven los vasos umbilicales que parten de las ramas ilíacas, ¿sí? Van hacia la placenta. Acá hay son dos arterias que van hacia la placenta y una vena gorda que viene de la placenta, que está graficado en rojo porque es arteria sangre oxigenada. Y acá está graficado en un rosa pálido porque es sangre no oxigenada, va hacia la placenta. Si yo tengo una placenta que tiene un buen desarrollo, no está calcificada, tiene buenos lagos venosos, el índice de resistencia va a estar bajo y voy a tener un buen flujo. ¿Sí? Volvemos. ¿Qué pasa cuando la placenta se altera? En el caso, decíamos, de una enfermedad que produzca una insuficiencia placentaria, como puede ser, bueno, dijimos el caso hipotético de una paciente con fumadora, vamos a suponer, ¿no? O que tenga alguna enfermedad sistémica, o que simplemente no tenga nada, pero que tenga una insuficiencia placentaria, que la mayoría de las veces no se sabe cuál es la causa. Vamos a ver que al ponerse rígida la placenta y no tener buena complacencia para que el flujo, para que la sangre fluya, se van a ir achicando esas arterias pequeñitas y vamos a empezar a tener un aumento de la resistencia. Entonces vamos a tener en un momento dado disminución del flujo en diástole, ausencia del flujo en diástole o flujo diastólico reverso. Cuando se ve esto puede ser algo muy grave porque quiere decir que el feto le imprime velocidad a través de su corazón fetal a esa arteria umbilical para que lleve sangre a la placenta y que se pueda oxigenar, pero la placenta dice, no, guarda que acá no hay lugar para tantos glóbulos rojos. Entonces se cierran las arterias porque están calcificadas, porque están fibrosadas y aumenta muchísimo la resistencia periférica en la arteria umbilical. Entonces, en vez de ir bajando la resistencia a medida que llegamos al fin del embarazo, puede suceder que se presente este fenómeno de ausencia de flujo en diástole o de flujo reverso en diástole. Eso puede estar indicando un problema hemodinámico fetal importante, ¿sí? Ese corazón se puede agotar, va a ser insuficiencia, o sea que va a ser una falla de bomba, y finalmente ese feto puede andar mal, puede tener ascitis, puede tener anasarca, puede tener un montón de cosas producidas por la insuficiencia cardíaca fetal. Bueno, un segundito, voy a poner. Entonces, ante una hipotética alteración placentaria, que ya podemos medir que nuestra arteria umbilical no está teniendo un buen flujo. Tengo que ir a medir la arteria cerebral media. ¿Por qué?
Porque cuando no tengo un buen flujo placentario, por consiguiente voy a tener una mala oxigenación de la sangre. Quiere decir que el feto va a entrar en hipoxia. Si entra en hipoxia, tiene menos energía porque no va a tener oxígeno para producir el, el consumo de la glucosa por vía aeróbica, que es la que da más energía. Entonces va a empezar a producir una glucólisis anaeróbica, ¿sí? Produciendo menos energía, más ácido láctico, va a entrar en acidosis. ¿Y qué dice el feto? Dice, bueno, yo tengo que preservar mis órganos vitales, voy a preservar la circulación cardíaca porque necesito que el corazón funcione bien, voy a preservar la circulación cerebral porque de eso depende, digamos, un poco la vitalidad a futuro del feto, y voy a preservar el riñón o los riñones que tengan un buen filtrado, pero ¿qué voy a sacrificar? Y voy a sacrificar todo lo que sea la circulación periférica, ¿no es cierto?, de los miembros. Se va a ver una vasoconstricción y va a haber una vasoconstricción periférica y una vasodilatación cerebral para que aumente la cantidad de flujo que vaya al cerebro, al corazón, al miocardio, y que le puedan extraer la mayor cantidad de oxígeno para que, para que siga conservando su vitalidad. Entonces, esos mecanismos se llaman mecanismos de redistribución de flujo. Son mecanismos de protección. ¿Qué pasa si se vasodilata las arterias cerebrales? Voy a tener una menor resistencia. Al aumentar el radio de todas las pequeñas arterias, recuerden nuestra manguera que tenía un racimo de ramas en la punta, bueno, lo mismo pasa con la circulación cerebral. Se dilata, entonces el flujo va a fluir muy complaciente hacia el cerebro, como si fuese una gran esponja el cerebro. Cuando yo mida ese índice de resistencia en la arteria cerebral, o sea, acá en el, perdón, voy a correrla acá. Cuando yo ponga el cursor en la arteria cerebral y mida, voy a tener que va a disminuir la resistencia, voy a tener una disminución de la pulsatilidad, del índice de pulsatilidad y disminución del índice de resistencia. Yo lo mando a mi tabla, me fijo tantas semanas, cuál es el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia, tengo muy disminuido, si está muy disminuido, menos del 5%, ¿sí?, de la población mía de la tabla, voy a decir, bueno, este feto está redistribuyendo flujo. Es un signo indirecto de que el feto está en hipoxia. O sea, no solamente voy a tener una alteración de la arteria umbilical, sino que tengo que ir inmediatamente a ver qué repercusión tiene eso en el feto. Una forma es esta. Acá van a ver que dice, en fetos normales se produce una caída en el índice de pulsatilidad con el transcurso del embarazo en el último trimestre. O sea, normalmente disminuye en el último trimestre. Pero si esto se produce antes, cuando hay un RCIU, se produce redistribución de flujo con un ahorro cerebral y vasodilatación cerebral, lo que yo les acabo de explicar. Entonces, normalmente hay una relación entre la circulación cerebral y umbilical, ¿sí?, que habitualmente es mayor a 1. Si yo aumento mucho la resistencia, el índice de resistencia umbilical, y disminuyo la resistencia cerebral, voy a tener una inversión de esta relación y la relación va a ser menor a 1. Entonces, se altera esta relación entre la circulación cerebral y umbilical. Entonces, ya vimos la circulación uterina, cómo repercute, que tiene una relación directa con la posibilidad de un desarrollo de eclampsia.
Vimos qué pasa con la placenta, lo vamos a evaluar con las resistencias de las arterias umbilicales. Vimos qué pasa con el feto en la arteria cerebral para saber si redistribuye flujo o no. Pero también tengo que poder medir otro índice, que va a ser el ductus venoso. Y acá volvemos al esquemita de circulación fetal, que ustedes lo tienen que conocer perfectamente. Y ustedes saben que la sangre, cuando viene de la placenta por la vena umbilical, se mete en la panza a nivel del ombligo, que está acá, sigue en dirección oblicua hacia el hígado, y finalmente esa arteria umbilical, a través de un ductus, ¿sí? esa, esa arteria se comunica con la rama izquierda de la porta, ¿sí? Y desde ahí va una rama, este ductus venoso, directamente a la vena cava inferior. Entonces, ese flujo de sangre oxigenada viene a la cava, de ahí pasa a la aurícula derecha, una gran parte pasa por el foramen oval hacia las cavidades izquierdas y ahí se redistribuye a través de la aorta en los distintos territorios. Ya dijimos cerebral, miocárdico, abdominal, etc. Como esto está muy cerca del corazón, si este corazón entra en falla de bomba, me va a repercutir la onda espectral a nivel del ductus venoso, que la puedo medir con el Doppler, ¿sí? Y tiene esta onda, como una forma de M mayúscula, ¿sí? El primer pico de la M es la sístole, el segundo, el más bajito, es la diástole, y el valle hacia abajo, esta incisura, que se llama A, es la sístole auricular. Acá ven en el dibujito un feto de un embrión de vista sagital, veo el ombligo, el cordón umbilical se inserta ahí, viene la vena umbilical, y acá donde se acelera, que se pone más amarillito y un poquito más ancho, es el ductus. Entonces yo ahí pongo mi cursor y yo digo, bueno, todo lo que pasa en el corazón me va a repercutir en esta onda de ductus venoso. Como el corazón es lo último que se va a alterar en un feto que está hipóxico, porque va a entrar en falla cardíaca cuando esté muy mal, lo último que se va a alterar es el ductus venoso. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo una alteración del patrón del ductus venoso, ojo, porque estoy en un estadio muy grave del sufrimiento fetal, que incluso puede ser inmediatamente antes de la muerte fetal. Entonces ojo, habitualmente no tomamos un solo índice, hay que ver toda la película. Tengo que ver un feto que viene creciendo mal porque está en hipoxia crónica, tengo una placenta más calcificada, disminuida de tamaño, etc. Tengo menos líquido amniótico porque el feto hipóxico habitualmente produce menos líquido. Voy a tener menos circunferencia abdominal porque ese feto ya se consumió todas las reservas de glucógeno. Entonces, voy poniendo todas las piezas en la balanza de manera tal de decir, bueno, tengo un feto que está mal, pero el ductus venoso todavía está bien, quiere decir que, bueno, tengo margen para hablar con el obstetra y ver qué medidas tomar. Conviene que este feto siga, siempre va a estar mejor dentro de la panza de la mamá que afuera, pero va a llegar un momento en que decir, bueno, ya a esta altura corre riesgo de vida, entonces por ahí es preferible interrumpir el embarazo. Bueno, entonces dice, es una vena pequeña que se origina en el seno portal y se dirige hacia la vena cava inferior. Sístole, diástole, y esto es la sístole auricular, que es la A. En realidad es una A minúscula, acá está puesta la mayúscula, pero se la denomina con letra minúscula. Si esta incisura de la sístole cambia y resulta que yo tengo flujo retrógrado, esto desciende hasta por debajo de la línea de base, puede significar que cuando se produce sístole auricular, en vez de ir la sangre hacia adelante, va hacia atrás, por eso yo la puedo medir acá.
Eso es prácticamente un signo de insuficiencia cardíaca. Esa es la importancia de medir el ductus. Si ustedes recuerdan, vimos el ductus venoso entre los marcadores de la ecografía 11-14, ¿sí? Entonces sabíamos que había una serie de medidas, tomábamos la frecuencia cardíaca fetal, el flujo tricuspidio, el hueso nasal, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Uno de los marcadores es el ductus venoso, ¿sí? Y decíamos que en un contexto X el ductus venoso podía eventualmente tener algún signo de anormalidad y no indicar una alteración. O sea, por eso se tomaba la translucencia nucal y todos los otros marcadores, y el ductus venoso era un marcador más. El ductus venoso habitualmente es raro que se altera en casos realmente graves. Puede estar alterado, vamos a suponer, si tengo un feto con trisomía 21, una malformación cardíaca importante, si ese feto tiene una insuficiencia cardíaca, me va a alterar el ductus venoso. ¿Sí? Es el mismo fenómeno. Yo a través de eso infiero cómo está la función cardíaca. Bueno, rapidito acá vemos. El retardo de crecimiento, ya estamos terminando, chicos. La respuesta temprana, dice insuficiencia placentaria, menor volumen de flujo en la vena umbilical, mayor derivación hacia el ductus venoso. Cuando el compromiso placentario es del 30%, se inicia, bueno, esto habla de que la placenta cuando se altera, hasta el 30% de la alteración placentaria no hay cambios. Una vez que pasa el mayor del 30% del volumen de la placenta alterado, ya empiezo a tener un aumento de la resistencia umbilical y por lo tanto cambia, al disminuir la resistencia cerebral y aumentar la resistencia umbilical, cambia esa relación cerebral umbilical que les mencioné. Cuando el compromiso es mayor de 60-70% de la placenta, hay un aumento importante de la resistencia de la arteria umbilical, pérdida del flujo en fin de diástole que vimos el dibujito, les muestro rapidito por si se lo olvidaron, esto. Esto es pérdida de flujo. No, acá tengo flujo en fin de diástole, acá no hay flujo en fin de diástole. Y el paso más grave aún es cuando hay flujo reverso en fin de diástole, que sería esto. Al final, la sangre retrocede. ¿Sí? Bueno, la onda A del ductus venoso disminuye y se convierte en reverso, y luego el flujo venoso, pulsátil. O sea, cuando yo tengo onda reversa, ojo, me está indicando de que algo potencialmente grave está pasando en el corazón. Y para terminar, acuérdense que cuando la sangre viene, pasa a las cavidades por esta acá, ductus venoso, foramen oval, cavidades izquierda, ventrículo izquierdo, pasa a la aorta. Y a su vez, la sangre que viene por la arteria pulmonar, a través del ductus arterioso, se comunica con la aorta, ¿sí? Desde la rama izquierda de la pulmonar a la aorta. Este pedacito entre la arteria subclavia y el ductus arterioso se llama istmo aórtico. Entonces, yo puedo medir el flujo. Normalmente el flujo va desde la aorta hacia la parte distal, ¿sí? Pero si yo tengo, en un momento dado, un flujo muy derivado hacia el cerebro, este flujo puede convertirse en reverso. Esto es lo que yo puedo medir acá. Entonces, en embarazos normales el flujo es anterógrado, va como dice la flecha. Pero si hay un aumento muy importante de la resistencia placentaria que se transmite acá y una marcada disminución de la resistencia en los vasos cerebrales, este flujo puede invertirse. ¿Sí? Esto también sería algo bastante ominoso, digamos, ¿no? Pero no es uno de los marcadores que se usan con
con mayor frecuencia. Voy a detener.